Seguimos en el living, vamos a recibir ahora a Tomás Friedman, periodista de la casa, está en Buscadores, se comparte con BTV, pero una persona que estuvo y que está vinculada a la radio hace más de medio siglo, hace más de 50 años, y para mí, que lo conocí en Radio Carve particularmente, una radio donde se desempeña hace muchísimo tiempo, es un orgullo y un placer tenerlo acá, poder entrevistarlo y charlar un rato con él para que nos cuente algunas anécdotas y también un poco de su trayectoria. ¿Cómo andás? Bueno, un placer, un gusto reencontrarme contigo aquí en el living, ¿no? Realmente yo estaba pensando hoy que mis inicios fue ahí en Radio Carve y nosotros te teníamos como columnista. Y claro, era bueno llamar a Tomás a ver cuáles son las novedades por ahí, hacemos un contacto. Pero un día me senté con Daniel Castro y me dijo, ¿vos sabés quién es este hombre? Y bueno, Tomás, sí, un periodista, vive en Bruselas. No, hay muchísimo. Y me acuerdo que te entrevistó Daniel en la radio y yo a partir de ese día quedé totalmente choqueado, porque decía, la ignorancia, ¿no? De uno recién arrancaba, pero realmente, ¿cuál es el número preciso que estás, hace cuánto que trabajás En Radio Carve 53 años 53. que estoy vinculado a la radio. ¿Y en radio en general? Y en radio, mirá, empecé a hacer radio a los 11 años, pero era un niño que estaba terminando la escuela en una ciudad pequeña de Paraguay, en Villarrica. Enfrente a mi escuela había una radio que se llamaba ZP6, Sí. Radio Guairá de Villarrica. Y yo, que fui un enamorado de la radio desde niño, Sí. me iba en el recreo, en vez de quedarme a jugar, me iba a escuchar la radio, a mirar cómo un operador manejaba. Y ahí un día me escucha la voz el director de la radio y me dice, Tomás, sí, mirá, se viene el fin de año, vamos a hacer un radioteatro con los héroes del Paraguay. Y vos me vendría bien que me hagas de Francisco Solano López, porque ya tenía la voz así formada. ¿Sí? Y entonces imagínate, dice, esa fue la primera vez que hice radio, hice de Francisco Solano López y bueno, ahí dije, esta es la pasión Esto mía. por acá. Esa es la pasión. ¿Te acordás de qué te decían tus padres, no sé, tus familiares de escucharte? Porque en ese momento la radio tenía una preponderancia Bueno, importantísima. siempre mis padres supieron que la radio era mi pasión, ¿no? ¿En serio? Sí, siempre, siempre. Fíjate que también a modo de anécdota, Sí. después ya más grande, concursé para entrar a Radio El Espectador, la época de oro de Radio El Espectador, Claro. ¿viste? Y el concurso duró 6 meses. Imagínate lo que era aquel momento, ¿no? Sí. Y gané el concurso. Pero durante todos esos 6 meses yo llegaba a mi casa, del liceo, del preparatorio, ¿sí? Sí. Y lo preguntaba a mi mamá, llamaron de la radio y me dice, Tomás, ya pasaron 3 meses, no te van a llamar. Y todos los días, hasta que un día me llaman, me dicen, Infantino se llamaba el director de informativos del Espectador, un periodista internacional de primer nivel, me dice, Tomás, quiero que vengas, te vas a incorporar. Unas voces impresionantes del Espectador en aquel momento, Juan Francisco Fontoura, Andrés Falca, bueno. Y empecé, pero trabajé muy poco tiempo. Después de tanto tiempo, trabajé muy poco tiempo porque me fui a Europa, me fui a Israel en aquel momento y el director de la radio no podía entender nada, ¿viste? De cómo después de esto, para un puesto, 6 meses. 6 meses esperaste por el puesto, Sí. te dieron el puesto. Bueno, y el segundo, ¿sabés quién fue el que estaba segundo en el concurso? Horacio Mayer, otro gran periodista que durante muchos años fue periodista de Radio El Espectador, del diario El País, o sea, bueno, esa es la historia un poco así. Y en el año 1971 llegué a Radio Carve, 31 de diciembre, voy caminando, entro a la radio, Mercedes 973, y estaban todos de fiesta, fin de año, Claro. ¿viste? Y estaba Never Araujo, el jefe de informativos, Mirá. y Omar De Feo, el director de informativos. Mirá de qué plantel estamos hablando. Tremendo. Me acerco a Never, le digo, buenas tardes, le digo, mire, me interesaría a mí trabajar en radio. Me dice, me parece bien, dice, pero hoy es 31 de diciembre, dice, ya quédate acá con nosotros y compartís la reunión de fin de año. Yo me voy de vacaciones, me dice, ahora en enero, venite en febrero y charlamos. Y de atrás una voz le dice a Never, Never, vamos a hacerle una prueba a este señor ahora. Esta es la voz de la radio. Ese era Raúl Fontaina. Mirá. Uno de los precursores de la radio y la televisión en Uruguay. Claro. Bueno, imagínate que a Never capaz que viste en ese momento y si ahora me viene Ahora, el 31 de diciembre. 31 de diciembre. Bueno, bajamos Al estudio. al estudio, me hicieron la prueba rápidamente y me dijeron, quedás. ¿Te acordás? ¿Qué leíste? ¿Eh? ¿Leíste en ese momento? ¿Qué Leí fue la prueba? 2 cables internacionales. Dos cables internacionales. Viste que venían los cables Sí, de las sí, sí. agencias internacionales, entonces, viste,
agencia France Press y agencia ANSA, ¿viste? Un cable era de Buenos Aires y un cable era de Estados Unidos. Entonces, y bueno... Pará, en esos momentos, Sí. ¿cuántos años tenías, más o menos? Y tenía 21 años. ¿No te ponías nervioso? Sobre todo de tener a esos nombres enfrente, mí- escuchándote, mirándote a ver... Vos sabés que yo tuve la suerte de... Me ponía nervioso antes. A mí me prendés un micrófono y una luz y se me terminan los nervios y ahí me doy cuenta que tengo que hablar para mucha gente. Así que si estoy nervioso, estoy mal. Así que empecé a trabajar el 1 de enero en Radio Carve. ¿Al otro día? Seguro, me dijeron. Sí, y Never me dijo, me voy de licenciado. Y ahí empecé una carrera lindísima en una radio muy importante. Ahí atravesé una cantidad de historias. Cuando hace poco cumplí 50 años de radio, yo estaba en Israel justo, y me llama un amigo en la madrugada, me asusté, ¿viste? Él no sabía que yo estaba en Israel. Me llama y dice, hola, Tomás, ¿vos sabés qué está pasando ahora en tu vida? Y digo, no, ¿qué pasó? Me dice, estás cumpliendo 50 años de radio. Y bueno, en el momento, sí, 50 años es poco tiempo históricamente, pero es mucho tiempo. Medio siglo de haber pasado la historia de medio siglo de Uruguay y del mundo, donde entre otras cosas pasó la dictadura, pasó el hombre a la luna, se cayó el avión de los Andes, así que para hablar de cosas históricas que me ha tocado vivir en la radio, o sea, me di cuenta ahí que soy parte de la historia moderna de un mundo que, fíjate, cuando yo empecé la radio, eran las viejas radios, donde el operador tenía otro tipo de función, donde no había ningún tipo se usaban los discos de pasta, se pegaban las cintas de grabaciones con una cinta de plástico para hacer la edición. La forma de hacer periodismo cambió. Y la forma de hacer periodismo, absolutamente, absolutamente. No había celular, no había internet. Para conseguir una llamada telefónica al exterior, tenía que pasar por una operadora. Quiero hablar con Nueva York. Sí, 3 horas de demora. Digo, dentro de 3 horas se fue la persona, se acabó la noticia, entonces tendrías que tener toda esa complicidad, pero fue una experiencia muy linda. Y la primicia estaba en la radio. Es decir, la gente esperaba la noticia en la radio. Algo que hoy, si llega a la radio la primicia es porque se pudo mantener cierto hermetismo, ¿no? Así es, viste, la gente estaba esperando ahí a... Viste, el eslogan de la radio era, para estar informado hay que estar en todas partes, ¿viste? Sí. Si la noticia es verdad, la sabrá por Carve con toda seguridad. De todas maneras, estos maestros que tuve, Omar de Feo y Never Araujo, prohibían usar la palabra primicia. Mirá. Porque ellos decían, no es primicia. Cuando tengamos una información que tiene que estar confirmada, ellos decían, Radio Carve está en condiciones de adelantar como absoluta novedad que va a renunciar el ministro de Economía. Esa era la modalidad. Forma en la que había que informar la noticia. Entonces, las otras colegas, Montecarlo decía, primicia Montecarlo, ¿viste? Era así, pero Carve tenía esa característica de ser una radio fuerte, potente, seria, de mucho periodismo, de programas emblemáticos, como Tomándole el Pulso a la República, era un programa que a las 11 de la noche se paralizaba el país. Tomás, y con respecto a esos latiguillos a la hora de informar, ¿crees que se perdió en la forma de hacer radio y televisión hoy en día, donde se hace otra forma, pero hoy estábamos hablando con un compañero, un camarógrafo, que siempre que te vemos en buscadores y decís, en estos momentos están reunidos, ya estamos mirando y prestando atención? ¿Entendés lo que te digo? Yo creo que en muchos casos se perdió, en otros no. Yo mantengo la vieja escuela, ¿no? Porque yo siento que el que me está escuchando, el oyente del otro lado, ¿viste? Si yo le llamo la atención, digo, en estos momentos está reunido el presidente de la República con el líder de la oposición, con el presidente del Frente Amplio, analizando un grave incidente que ha ocurrido por un enfrentamiento político. Entonces, y lo mismo con respecto a una información internacional, ¿viste? Que tipo decir, bueno, en este momento, hoy por ejemplo, dio una conferencia de prensa Vladimir Putin, que da una conferencia de prensa por año. 400 periodistas en un país que está en guerra. Bueno, yo creo que ha cambiado la modalidad porque hoy la gente se informa por otros mecanismos, o sea que la gente, más que hoy saber la primicia o lo que pasa, quiere escuchar la interpretación de la noticia. ¿Viste? Yo ahora hace mucho tiempo que me dedico fundamentalmente a hacer una columna internacional que tuvo un auge muy importante desde que comenzó esta guerra. Yo estaba en Europa, yo visité Ucrania, visité Polonia. La gente y todo el mundo, cuando ha vuelto acá, me decía, Tomás,
esa imagen que nos dabas, ¿viste? Porque la radio tiene una magia, la televisión es imagen, que sí, no hay con qué competir con la imagen, pero la radio tiene la magia de que tú estás en el auto, en tu casa, en la cocina, caminando, y yo te transmito y tú te imaginas cómo es la guerra, cómo es la alegría, cómo es la tristeza. La radio tiene la posibilidad de los... ¿Te imaginas las imágenes? Te imaginas te las las haces imágenes. en la cabeza. La radio tiene la posibilidad de los silencios. Los silencios en radio son espectaculares, ¿viste? Total. Porque uno Totalmente. no existe más ya. Que además son muy diferentes, por ejemplo, de la televisión. No, por eso en la televisión, que ver. no, nada que ver. Entonces, la verdad que, y viste que la radio en un momento se pensó que iba a perder vigencia por el tema de que venía un medio muy poderoso que es imagen y que es televisión. Tuvo un pequeño shock, porque evidentemente apareció un medio muy nuevo, muy diferente. Muy novedoso. Sí, pero la radio recuperó absolutamente su lugar hoy en todo el mundo, no solamente en Uruguay, y incluso en algún momento hubo miedo de que la radio AM también iba, y no. Hoy la radio de mayor audiencia en el mundo, en España la cadena SER, en Argentina Radio Mitre, en Uruguay las radios AM, las FM también, pero las radios AM siguen siendo potencias. Y la radio sigue siendo un acompañante único y sigue siendo una posibilidad de estar en contacto con la gente de una manera muy especial. Muy especial. No quiero dejar de contar algunas anécdotas. Simplemente para recordar algunas. Hay una que está muy a flor de piel por el lanzamiento de una película ahora que tiene que ver con la Sociedad de la Nieve. Pero antes te quiero preguntar por una que contaste en la radio, para que se la puedas contar a la gente, que no recuerdo si era con Fidel Castro, que lo sacaste en vivo para la radio. No, era con el presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. Ese. Exactamente. ¿Cómo fue? Bueno, yo fui a Estados Unidos a ese viaje para cubrir la devolución del canal de Panamá a Panamá. Jimmy Carter a Torrijos, un hecho histórico, un canal que perteneció a Estados Unidos mucho tiempo y se lo devolvieron otra vez a Panamá. Así que fue un hecho histórico. Vamos a la Casa Blanca, a los jardines de la Casa Blanca, donde el presidente Carter, éramos 4 o 5 periodistas uruguayos y después periodistas de toda América Latina. Claro. En el jardín nos dijeron, va a venir el presidente Carter, va a hacer una declaración sobre este hecho tan importante, pero no va a responder preguntas. O sea que él va a hacer la declaración, va a haber un traductor y después termina ahí Claro, se retira. Se retiran ustedes. Bueno, ahí estaba yo, viene Carter, hace la declaración, se da, estaba, viste, el servicio secreto, todos nos miraban, viste, como la seguridad en la Casa Blanca, presidente de Estados Unidos, un momento. Se da vuelta a Carter, va caminando para allá y yo digo, presidente, usted habla español y yo vengo de Uruguay. Me gustaría hacerle 2 preguntas para Radio Carve y para Canal 10. Bueno, imagínate, silencio total, los del servicio secreto que no entendían no sabía nada. cómo reaccionar. Carter se para, se da vuelta y dice, con mucho gusto. Y se me acerca. ¿Te das cuenta? Y me digo, bueno, mire, soy de Uruguay y vengo para cubrir este hecho, que es un hecho histórico, pero yo quisiera preguntarle un poco más. Usted es un hombre que está muy comprometido con los derechos humanos, muy comprometido con la vigencia de la libertad. Me gustaría que me explique usted qué importancia tiene esto hoy para el ser humano, derechos humanos y libertad. Y bueno, ahí hablamos 3 o 4 minutos, que fue un hecho realmente excepcional de esas cosas. Siempre tuve en el periodismo yo un poquito ser, digamos, un poco arriesgado, un poco decir, tomar riesgos para hacer una entrevista, ¿no? Para lograr una nota. En las épocas que yo te decía que no había teléfono celular, entonces había que conseguir un teléfono fijo para hacer una transmisión. Entonces yo a todos los lugares que iba ya me conocían, acompañé al presidente Sanguinetti en muchos viajes, ¿no? Y él se reía porque nosotros bajábamos antes que él del avión para ver la llegada. Yo bajaba del avión y hablaba con el que estaba allí en el aeropuerto. ¿Dónde hay un teléfono? ¿Viste? Bueno, ahí hay uno acá. Yo agarraba y salía con el teléfono así. Sanguinetti ya le contaba al presidente, ven ese es Friedman, está con un teléfono que nos va a parar acá en el medio de la caminata. Pero la verdad que era la oportunidad de conocer, de esta profesión me dio la oportunidad de conocer 10, 12 líderes del mundo, que son gente que cambió el mundo, ¿no? ¿El que más te impresionó? Mirá, a mí me impresionó Margaret Thatcher,
Mirá. sin ninguna duda, ¿no? Una mujer de un carisma y de una fuerza y de una convicción. Tuve la suerte, y yo trabajé unos meses en la BBC de Londres, y tuve la suerte de hacer una entrevista con ella. Y también el otro que me impresionó, Sí. independientemente de lo que uno piense de él, es Fidel Castro. Yo tuve la suerte de ser invitado a Cuba por Fidel Castro en el año 1980, cuando él organiza una asamblea mundial contra el pago de la deuda externa. Así que ¿Cómo te llegó la invitación? impresionante, ¿viste? Me llegó a Radio Carve. Un día estoy en la radio, ¿viste? Y me dicen, Tomás, hay una persona que quiere verte para... Bueno, digo, pero ahora te ocupiste esas cosas que te dicen, alguien te quiere ver a lejos. Sí, bueno, decirle que, Decirle que ahora le deja también me voy. no, que le deje a las chicas en recepción la nota. No, quiero hablar contigo. Bueno, esa persona es Mónica Botero, periodista, hoy la directora del Instituto de la Mujer. Bueno, ella me trae una carta de Fidel Castro, invitación a esa reunión. Ahí fui con dos periodistas excelentes de Uruguay, entre otros con Claudio Paulillo, de Búsqueda, y Enrique Alonso Fernández, otro periodista de gran nivel. Bueno, y conocimos a Fidel Castro, tuvimos la oportunidad de tener una charla con él, con otro grupo de periodistas, y era una personalidad impresionante, con un conocimiento de la realidad, con un conocimiento del Uruguay. Fíjate que ahí tenía periodistas de 100 países, se acercó a la mesa de Uruguay y nos habló de Uruguay. Uruguay, país de las vacas, país ganadero, país frente a la Argentina, con el Río de la Plata, con las playas, habló del fútbol. Pero impresionante, una personalidad. Y bueno, muchos otros. Shimon Peres, presidente de Israel, uno de los grandes líderes que tenemos para recordar siempre toda esa gente vinculada a la paz, ¿no? Impresionante. Sí, sí. Con respecto a la Sociedad de la Nieve, que creo que tuviste una participación, Sí, ¿no? exacto, muy emocionante. Ahora estuve ¿Cómo fue eso? en el estreno, en la premier que hice. Este es el libro de Pablo Bierzi, La Sociedad de la Nieve. Exacto. Yo fui el periodista que desde Radio Carve hablé con Carlos Páez Vilaró, y Carlos Páez Vilaró me lee la lista de los sobrevivientes de los Andes desde la torre de control del aeropuerto de Pudahuel, sin saber él que su hijo... vivo? No, sin saber que su hijo estaba vivo o no. Vos fijate. Yo le digo a él, a Carlos, léeme la lista 2 veces, por favor, cada nombre. Empezó a leer, imagínate, Fernando Parrado, Roberto Canesa, y en la mitad, Carlitos Miguel Páez, mi hijo. Para ahí la grabación, en la llamada, como que imagínate. Sí. Y estaba lo leo otra vez. en directo que su hijo había... Que su vida, él fue este es un accidente que, como todos los periodistas, yo lo seguí también, pero en particular yo tenía una amistad especial con Carlos Páez Vilaró. Él fue el único padre en realidad que creyó, dijo, mi hijo está vivo. Incluso algunos otros padres decían, no, pero ya viste, se paró la búsqueda, están en el medio de la... Vamos a empezar a hacer un duelo. Él decía, yo siento que Carlitos... Y él decía, me lo contó la luna. Entre la luna y yo está Carlitos. Y escribió un cuento después de eso. Entonces, bueno, ese fue un hecho histórico, absolutamente. ¿Y te citaron un poco para narrar esa parte? No, me llama Carlitos Páez, que es el hijo de Carlos Páez Vilaró, con quien a raíz de todo esto tuve una... Incluso Carlitos Páez se dedica a dar conferencias sobre liderazgo. Cada conferencia la empieza con la llamada mía con el padre. Mirá. En el mundo entero. Bueno, me llama Carlos y me dice, se va a filmar La Sociedad de la Nieve de Pablo Bierzi, una película en la cual yo voy a hacer de mi papá. Y quiero que vos hagas de Tomás Friedman y vamos a revivir la llamada. Me lo dijo y al tiempo, el año pasado, me dice, Tomás, vino el director de la película, vamos a revivir esa llamada que es histórica y que en la película, la verdad, es uno de los momentos emocionantes de la película. Así que... ¿Y queda bien representada con lo que fue? Sí, absolutamente. Y vos fíjate que él hace del padre. La escena la tuvimos que grabar muchas veces, porque después de 50 años... Carlitos Páez, imagínate, haciendo del padre, se le movilizó el alma, el corazón, el director y la productora tuvieron mucha paciencia y se hizo revivimos la llamada. Él hace lo mismo que el padre, es la llamada mía con él y él lee la lista y hace como el padre, la lee 2 veces, se emociona y esa está en la película que le digo, vale la pena verla, si no, las que no lo vieron, ahora ya está en cines, va a estar en Netflix la semana próxima, porque es una película hecha... en la cordillera, lo que vivieron ellos desde que empezó
desde que cayeron en la nieve hasta que los rescataron, cómo fue la vida. Eso es el relato pormenorizado, así que vale la pena. Ese fue uno de los momentos, momentos importantes. Importantes, sí. Te ha tocado vivir muchos momentos, algunos con resultados más favorables, otros no tanto. Hoy repasaba una nota que te hicieron en Sarandí, creo que fue el año pasado, que hablabas de la tragedia de Quibón. Y me sorprendió, o me gustó más que nada, cómo mencionás el hecho de informar en esos momentos que son trágicos, donde también es difícil para el periodista encontrar ese lugar donde pararse, pero siempre la intención de informar con respeto, para que el que está escuchando, para la familia, para un montón de gente que quiere saber, pero que también tiene que mantener ciertos lineamientos. Sabes que lo más difícil de transmitir es la tragedia, es la muerte, ¿no? Porque otro tipo de acontecimientos uno puede transmitir, hechos políticos, hechos internacionales, rebeliones, pero hablar de la muerte, hablar de una tragedia de las que fue esa, una tragedia terrible, de helicópteros que chocan y que hélices salen volando y que la gente muere instantáneamente, estamos hablando de que hay que tener mucha responsabilidad, mucho cuidado, mucha sensibilidad, para no entrar en definiciones o en palabras que puedan herir al oyente. Yo siempre, en tantos años de carrera, pero a pesar de tener más de 50 años de radio y de comunicación, siempre pienso quién me está escuchando. Y ahora pienso quién me está viendo. ¿Quién me está viendo? ¿Te das cuenta? Y entonces el respeto que hay que tener, ¿viste? Porque cuando uno tiene una trayectoria de la cual yo me siento orgulloso, ¿viste? Y como digo yo, a esta altura de mi vida, que tengo 73 años, tengo la suerte de tener la misma voz que hace 50 años. El director de la película me dijo después de grabar, mira, tengo la grabación original. ¿Está la grabación original? Sí, está la grabación original, dice, yo la tengo también, es un hecho de colección, y la que hiciste ahora con Carlitos, y las probé con un audiómetro y tenés la misma voz que hace 50 años. Entonces, no es habitual que uno pueda guardar esa voz, ¿no? Yo la tengo, y son esas emociones. Yo a veces me encuentro todos los días con gente en la calle que me dice... ¿Te reconoce por la voz? Sí, no, pero que me dicen cosas que son preciosas. Me dice, Tomás, cuando yo era niño, en la cocina de mi casa te escuchaba con mi padre Carve a las 13. Y ahora yo, con mi hijo, te sigo escuchando. Fíjate el orgullo que es eso. Gente de todo el país, porque Carve ha tenido la característica de ser una radio que se escucha bien en todo el país. Entonces, viste que cuando uno está en otro lugar y quiere escuchar radio, no escuchás siempre la radio que querés, la que llega bien. Exacto, totalmente. Carve, que tiene Canal Libre Internacional, llega bien. Así que la satisfacción a esta edad, que todavía uno tenga la vigencia, ¿no? Y que a uno lo reconozcan. Te hago una pregunta, la última y cortita, porque nos estamos quedando sin tiempo, podríamos hablar 3 horas más, pero con respecto un poco de millennial, ¿viste? Sí. Me pregunta de joven, ¿haces algo para cuidar la voz? ¿Haces algo para cuidarte de la voz? No, fundamentalmente no he fumado, ¿no? Eso ha sido fundamental. Y en un momento de la carrera, que la voz se me afectaba bastante, hice fonoaudiología para cuidar las cuerdas vocales. Pero después es natural, es natural. Esta voz que tengo la suerte, ¿viste? Uno sube al taxi, Friedman, ¿qué haces? O llamo por teléfono, ¿viste? A hacer un pedido. ¿Usted es Friedman? No, no soy. Tomás, muchísimas gracias. Como dije, me quedaría 1000 horas hablando contigo y agradecerte por todo el trabajo, por todas las recomendaciones y seguro que estoy agradeciéndote por muchos televidentes y oyentes que te escucharon durante toda su vida directamente. Y bueno, nada, para mí un placer. No, y a mí un gusto reencontrarme contigo aquí. Siempre es muy lindo los programas que son en un living. Yo digo, pero en serio, ¿viste? En un sillón o un living, porque es acogedor. Yo siempre, a mmí me gustaba hacer un programa que se llamaba En un living con un café. ¿Mirá? Entonces, En un living con un café con Tomás Friedman. Espectacular. Y pues, porque es lo lindo que tiene este tipo de programa, porque es un programa lindo, coloquial, donde hemos hablado de anécdotas, ¿viste? A esta hora la gente no quiere la última noticia y qué es lo que está pasando en el mundo. Así que un gusto y nos vamos a ver en cualquier momento. Ni que hablar. Te pueden seguir por Radio Carve bien temprano. Correcto, exactamente, sí. Y en Buscadores. Y en Buscadores todos los días.